La anterior clase habíamos hecho, decía, la introducción al lenguaje SQL y habíamos definido que el SQL es un lenguaje de consultas. El lenguaje SQL se divide en dos, es el lenguaje de definición de datos que determina la estructura de la tabla y el DML es el que maneja los datos. Manejar datos significa meter datos o sacar datos, meter datos o sacar datos. No hay más acciones en una base de datos. O metes los datos o sacas los datos. Para meter datos de una manera u otra, para modificar la base de datos, se utilizan tres instrucciones, ¿ya? Tres consultas. Consultas se llaman estas palabritas. Es la consulta insert, la consulta delete y la consulta update. La consulta insert sirve para meter datos, es decir, para añadir registros a las tablas. El delete sirve para eliminar registros de una o varias tablas. Y el update es para actualizar o modificar los datos de una tabla. Entonces, toditos son de entrada, ¿ya? Entran a la base de datos para hacer algo. Pero el único que no hace nada dentro de la base de datos, no altera la información, es el select. El select lo único que hace es leer los datos que están adentro y los saca de una forma deseada por el usuario, ¿ya? Por eso se llama, decíamos, consulta. Consulta es una solicitud de información, ¿de acuerdo? Entonces, con el select lo que hacemos es solicitar información de la tabla o de las tablas. Puede haber 20 tablas con millones de datos, pero yo necesito una información muy específica. Para eso se utiliza el select. El select es una de las consultas más potentes, ¿ya? Que se tiene en cualquier aplicación web, sobre todo en redes sociales tenemos millones de registros almacenados en Facebook, en Instagram. Entonces, cuando nosotros ingresamos como usuarios, se nos provee cierto tipo de información, mensajes, notificaciones, avisos, publicidad, fotografías, imágenes, videos, etcétera. Todo eso está en una base de datos. Entonces, esa información sale con esta instrucción, select. Es un select muy grande, bien armado para que te muestre la información en la pantalla de tu equipo, ya sea un celular, tablet o ya sea una PC, ¿no? Que tenga conexión a Internet. Entonces, nosotros vamos a aprender cómo se usa ese select. Teniendo nosotros diseñada nuestra base de datos y almacenado con muchos valores, entonces vamos a aprender cómo sacar esa información. Muy bien. Primero, vamos a aprender cómo se saca la información. La estructura de una consulta select, ¿ya? Básicamente son dos palabritas. Una es la palabra select, que significa seleccionar. Otra es la palabra from, que significa desde. Y la palabra where, que acompaña, significa dónde. Después del select, ¿qué es lo que va a seleccionar? Seleccionar se pone a continuación de la palabra select todas las columnas que queremos sacar de una determinada tabla. Ya tenemos nosotros nuestra base de datos. Si nosotros queremos seleccionar algunas columnas, colocamos los nombres de las columnas. Pero si quisiéramos seleccionar todas las columnas, entonces se pone asterisco. El asterisco significa todas las columnas, ¿no? Es cuando queremos ver todita la tabla en su totalidad. El from implica de qué tablas van a salir estas columnas. ¿Por qué? Porque podemos sacar columnas de varias tablas a la vez, ¿no? Es como un buffet de comida. De esta comida me sirve un poquito, de esta me sirve un poquito, y de cada uno un poquito me puedo servir, ¿no? Entonces, eso es un buffet, es decir, yo selecciono de este plato un pedacito, de este otro plato un pedacito, y los platos en este caso son las tablas. Entonces, yo quiero de esta tabla la columna nombre y el carnet, de esta otra tabla quiero los sueldos y los saldos, de esta otra tabla quiero esta información, por ejemplo, ¿no? Entonces, las columnas no siempre son de una sola tabla, pueden provenir de varias tablas. Entonces, hay que decirle de dónde son esas columnas y aquí ponemos los nombres de todas las tablas de donde van a salir estas columnas justamente, ¿ya? Muy bien, entonces el from lo que hace es seleccionar las tablas, ¿no? Selecciona las columnas y el where significa dónde y se debe cumplir ciertas condiciones para poder seleccionar las filas, ¿no? Muy bien, el where dice determina las condiciones que deben cumplir las columnas separadas. Muy bien, ¿cómo se escriben? Acá vamos a añadir ahora una pregunta, ¿ya? ¿Cómo se escriben las condiciones? Las condiciones, muy bien.
Las condiciones varían dependiendo del tipo de dato de la columna. Ya hemos visto que en una base de datos puede haber columnas que solo almacenan textos, como los nombres, direcciones, placas de automóvil, carnets, teléfonos, por ejemplo, toditos son textos, ¿no? Entonces, hemos visto en la anterior clase cómo se pueden tratar a esos textos, cómo puedes encontrar información, pero siempre y cuando la columna sea de tipo texto, ¿ya? Entonces, esto se aplica a columnas de tipo texto. ¿Listo? Texto, ya sea texto corto o ya sea texto largo. Para números, esto se aplica a columnas de tipo número o numérico, ¿no? Numérico, ¿listo? De tipo numérico. ¿Quiénes son las columnas de tipo numérico? Son los que guardan números, por ejemplo, edades, pueden ser saldos, pueden ser precios, pueden ser cantidades, números de alumno, la edad, ¿no? Son columnas que guardan números. Esos números se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Tú no puedes hacer una división entre dos números telefónicos, ¿no es verdad? No se puede hacer. Por eso los números telefónicos y los carnets de identidad se consideran texto, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar. Y esto, la tercera es, se aplica a columnas de tipo fecha-hora. Fecha-hora. Hay un tipo que dice fecha-hora cuando nosotros creamos una base de datos en Access y nosotros podemos observar también eso, ¿no? Si no me equivoco, acá tengo una base de datos. Bueno, no. Acá voy a ver, archivo. Ay, no me acuerdo dónde tengo la base de datos, ¿ya? Pero de cualquier manera ahorita vamos a averiguar, ¿de acuerdo? Ya. Entonces se aplica a columnas de tipo fecha y hora. Bueno, muy bien, hemos hecho entonces para texto, que existen 4 posibilidades. Se utiliza el signo igual cuando queremos buscar un valor exacto en la columna. Utilizamos like cuando hacemos una búsqueda extendida. Entonces vamos a colocar aquí una nota, digamos, esto es para búsqueda extendida. Búsqueda extendida. Para búsqueda extendida existen estos 3. Ya no se utiliza el igual, se utiliza el like, ¿ya? Esto es para búsquedas exactas. Cuando quiero un nombre exacto, una palabra exacta, una dirección exacta, una placa exacta, un número de celular exacto. Cuando quiero exacto, se utiliza esto. Se pone el nombre del campo igual y el valor exacto que estamos buscando. Pero cuando queremos extendido significa todos los que empiezan con, o todos los que terminan con, o todos los que contienen a, ¿no? Entonces acá en vez de esta letra A, tú pones la palabra que quieras buscar, ¿de acuerdo? Hay un ejemplo que nosotros utilizamos muchas veces en el explorador, por ejemplo, de archivos, ¿no? Acá podemos observar, si ustedes pueden ver, ¿no? Aquí utilizan esto ustedes con frecuencia. Y si yo quisiera buscar archivos, por ejemplo, hago clic aquí, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar, por ejemplo, la palabra asterisco.exe. Voy a buscar la palabra, digamos, juan.txt. Ese archivo estoy buscando. Entonces la máquina lo que va a hacer es buscar y me va a decir que ningún elemento coincide, es decir, no hay un archivo que se llame juan.txt. Pero si yo digo, quiero encontrar todos los archivos, pero que tengan extensión txt, entonces pone asterisco punto, la extensión que sea txt, pero el nombre no estoy poniendo nada, sino asterisco. Entonces cuando hago enter, la máquina me va a encontrar quizás inclusive miles, porque en este momento está buscando en toda la computadora, ¿no? Entonces va a ir encontrando todos los archivos de extensión txt, mira, txt, toditos son txt. Pero si yo quisiera encontrar archivos que tengan extensión txt, pero que empiecen con la palabra doc, entonces pongo doc asterisco, no me interesa el resto, entonces hago enter y la máquina me va a encontrar aquellos, mire, esos archivos que tienen doc. Aquí está doc,
pero tienen txt, doc, txt, empieza con doc, txt, ¿no? Ahí está, miren, solo eso se ha encontrado, solo es todos los que empiezan con doc, pero su extensión es txt. Pero puedo decir doc asterisco, el asterisco significa no importa lo que venga, pero la extensión no me interesa tampoco, entonces asterisco también puedo poner. El asterisco es como un comodín. Entonces cuando hago enter, la máquina empieza a encontrar. Obviamente me va a encontrar todos los que encontrase exacto, pero ahora como no está exigiendo que sea la extensión txt, entonces me encuentra todos los que tienen la palabra doc al principio, el resto no interesa. Y mira, sale doctrinales, doc insco, doc mer, doc, sale de todo lo que tiene doc y los archivos incluidos dentro de ellos. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos observar que las consultas en base de datos, esto por ejemplo, utiliza ese mecanismo de consulta, ¿no? Esto se llama filtro, pero en realidad es una búsqueda. Para buscar la información en una tabla es que se utiliza esta instrucción. Se pone el nombre del campo, porque las búsquedas no las vamos a realizar como si fuera un texto, ¿no? Las bases de datos son tablas y las tablas tienen columnas. Entonces, en las columnas tenemos que ir buscando la información, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. Vamos a recordar un poquito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para hacer una consulta, por ejemplo, en la tabla de empleados, se pone select y se pone, digamos, el carnet. Solo quiero seleccionar el carnet y luego se pone la palabra from y la tabla, en este caso se pone empleados. Nada más, eso es todo. Cuando hago F5, entonces miren, me devuelve solamente el carnet de identidad, ¿verdad? Si yo quiero que salga al lado el nombre más, entonces eso es lo que pongo en el select, porque el select dice qué columnas quieres que te muestre. Entonces yo le digo que me muestre el carnet y por eso solamente el carnet me ha mostrado. Pero si yo le digo CI, el nombre, entonces le estoy diciendo mostrarme el carnet y al lado el nombre. Entonces cuando hago F5 me sale toda la información. Esto claro lo extiendes para poder ver todo, ¿no es verdad? Entonces, fíjate, esa es la condición, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ver, por decir, no sé, vigente, digamos, es un campo también que nos indica si está o no trabajando todavía. Y aquí nos sale, ¿no? Quiénes están vigentes y quiénes ya no están vigentes, quiénes ya no están trabajando en mi comercial. Recuerden que la base de datos se llama comercial, ¿no? Pero si yo quisiera visualizar todos los campos, entonces no es necesario colocar campo por campo, sino simplemente un asterisco. Y eso estaría diciendo, selecciona todas las columnas de la tabla de empleados. Muéstrame por favor eso. Entonces F5 y me muestra justamente todas las columnas, ¿no? Si aparte de las columnas yo quiero mostrar el carnet otra vez, entonces pongo así y me sale, pero el carnet ya está dentro del asterisco. Entonces no se puede trabajar con un campo adicional. El asterisco, repito, contempla toda la información. ¿Está bien? Ya. Ahora, si yo quisiera buscar información de algunos empleados que cumplen con ciertas condiciones, entonces debo recordar en qué columnas puedo aplicar estas condiciones de tipo texto. Hemos dicho el carnet es texto, el lugar es texto, el nombre es texto, el sexo es texto, cargo texto. En la mayoría de las tablas ustedes van a ver, generalmente casi siempre son textos y en otras tablas son más números, ¿ya? Dependiendo de eso. El sueldo, por ejemplo, es número, ¿no? Yo puedo sumar, restar, multiplicar los sueldos. La fecha de ingreso no es ni texto ni es número, es fecha hora, es un tipo especial. Y vigente es un número, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Aquí faltaba un campo que me olvidé colocar, que era la antigüedad. Ya, pero de cualquier manera voy a añadir para la siguiente clase y vamos a hacer la prueba, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿cómo hago para sacar cierto tipo de información? Es decir, necesito cierto tipo de información. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, cierto tipo de información, debo poner una condición. El where significa condición. Estoy diciendo seleccionar todas las columnas de la tabla empleados donde, ¿se dan cuenta? Así como estoy hablando en la consulta, así también se escribe. Y aquí se ponen, ¿qué cosa? Las condiciones. ¿Cómo se ponen las condiciones? Ustedes ya han aprendido desde el primer curso cómo se ponen condiciones. En una estructura if, por ejemplo, se ponen ciertas condiciones, ¿no? Ya, las condiciones necesariamente tienen que tener signo igual, signo mayor, signo menor,
mayor o igual, menor o igual o diferente. Ya. Inge, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Tú nos has enseñado que cuando uno hace una comparación de igual, escribe así. Y tú estás poniendo un igual nomás acá. El mayor ya conocemos, es igualito. El menor también, el mayor igual también, el menor igual. Todo lo que hemos aprendido en C Sharp, en las condiciones, tienen menos este igual. Y has puesto en vez de diferente este signo. Tú nos has enseñado en C Sharp que el signo de diferente es este. Ese es el signo de diferente. ¿Por qué hay esa diferencia? Muy bien, les explico. La diferencia es porque este select ha nacido basado en un lenguaje que se llama Visual Basic. Visual Basic, ¿ya? Y este lenguaje maneja de otra manera los operadores de relación, ¿de acuerdo? De otra manera los operadores de relación y los operadores lógicos. Entonces voy a hacer acá una aclaración, ¿de acuerdo? Ya. Entonces haremos una comparación. En C Sharp, que es así, perdón, en C Sharp, los operadores aritméticos, ¿cómo son? Luego los operadores de relación, ¿cómo son? ¿Ya? De relación. Y los operadores, a ver, voy a tratar de hacer un poco más acá, operadores de relación y los operadores lógicos, ¿ya? En C Sharp, aquí escribiré mejor esto, ¿no? Ya. En C Sharp, ¿cómo son los operadores aritméticos? Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo de la división entera. En los operadores de relación, en C Sharp tenemos el igual, el mayor, el menor, el diferente, el mayor o igual y el menor o igual. Y en los operadores lógicos tenemos el NOT, que es esto, tenemos este otro, el OR y el AND, que es este, esos tres operadores. Eso se maneja en C Sharp. Mientras que en Visual Basic son diferentes. La suma es igualita, la resta es igualita, la multiplicación es igualita. Pero aquí hay dos tipos de división. Esta es la división real, se dice. División real, ¿ya? Es división real. Y tenemos el otro. A ver, no sé si puedo escribir esto. Bueno, escribiré así. Esta se llama división entera. Si tú divides esto y esto, es diferente. Así más o menos. En Visual Basic, a ver, voy a dividir, a ver, 5 dividido entre 2. 5 dividido entre 2 en el Visual Basic te va a dar 2.5, ¿ya? Pero 5 dividido entre 2 te va a dar 2 nomás. Así es, esas dos divisiones hay en Visual Basic. Esto es para división con decimales, con todos los decimales, y esto es solo entero sale, nunca sale con decimales. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre la división. En el C Sharp hay una sola división. En el Visual Basic ha habido dos divisiones, ¿no? Y estas son las que se utilizan también en el SQL. Ahora, tenemos el residuo, ¿no? Este le llamamos mod, porque es el módulo de la división, del residuo de la división. Acá en Visual Basic se utiliza la palabra mod, no se utiliza este porcentaje. En vez del porcentaje, se utiliza la palabra mod. ¿Ya? En operadores de relación, el igual en Visual Basic es un solo igual. El mayor es mayor, el menor es menor, el diferente es mayor y menor juntitos. El mayor igual es lo mismo que en C Sharp y el menor igual es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El igual en C Sharp es así y la comparación de igual en Visual Basic es solo con esto. Y el diferente en C Sharp es así y el diferente en Visual Basic es así, ¿ya? Y en operadores lógicos tenemos en palabras, voy a poner, ¿listo? Ya de este éxito voy a poner.
El primer símbolo que estamos viendo se lee not, not. Y en Visual Basic igualito se escribe, not se pone, pero en español, digo, en mayúsculas se pone. Luego las barritas para nosotros es el OR, ¿no ve? El OR. Y en Visual Basic OR se pone. Y el AND, el AND, que es en C Sharp, en Visual Basic AND se pone. Entonces, como el SQL está basado en el Visual Basic, entonces estos son los operadores que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, cuando veas un mod, no me preguntes, ¿qué cosa es el mod, Inge? El mod es el residuo de una división entera, es esto. No me digas qué es el not es esto. El OR es esto. El AND es esto. Esos son sus equivalentes para que no te olvides. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos unir varias condiciones, entonces se ponen estas, AND, OR, NOT, y estos símbolos son para cada una de ellas también. ¿Ya? A ver, haremos la prueba. Ahora me van a entender. Decimos dónde, ahora, si es de texto, decimos donde el sexo va a ser igual a, y colocamos el valor del sexo exacto, femenino, ¿no? Entonces ya estamos poniendo una condición. Las condiciones siempre utilizan operadores de relación, ¿ya? ¿Cómo se hacen las condiciones? Con operadores de relación. Los operadores de relación sirven para poner condiciones. Y cuando son condiciones grandes, entonces condiciones grandes, digamos, ¿no? Estas son condiciones simples. Y el otro es para condiciones más grandes, más complicadas, más complejas. ¿De acuerdo? Ya. Por ahora estamos haciendo condiciones simples. Inge, ¿cómo sabemos si una expresión es una condición? Bueno, fácil. Por ejemplo, si tú pones A más B, ¿esto es una condición? No. ¿Y por qué no, Inge? ¿Por qué? Porque para que sea una condición tiene que tener uno de estos 6 operadores. Si no tiene uno de 6 operadores, entonces no es una condición. A ver, busca esto acá. No existe. Pero si yo te pongo así, A más B menor a C, A más B menor a C, ¿esto es una condición? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un operador, operadores pondremos en plural, operadores de relación, ¿no? Tiene operadores de relación. Entonces, eso es una condición. Una condición tiene operadores de relación. No se puede escribir así nomás. ¿Ya? Ahora díganme si A más B igual a 0 es una condición. Díganme, ¿es una condición? ¿Sí o no? Sí, es un C. ¿Seguros? Sí, ¿no es verdad? Porque tiene un operador de relación que es el igual, ¿no? El igual. Entonces, aquí está, es igual. Por esa causa, es una condición. Entonces, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, miren, para condiciones no es necesario utilizar muchas veces paréntesis. Por ejemplo, yo puedo decir A es mayor a B y C es menor a D. Así. ¿No? Entonces, fíjense, estoy haciendo ya una combinación de condiciones. Esto es una condición simple. Esto es una condición simple, pero ahora estoy haciendo una condición compuesta. Estas condiciones son más grandes, condiciones compuestas. Entonces, cuando queremos combinar condiciones simples, utilizamos los operadores lógicos, el NOT, el OR o el AND. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va creciendo, por ejemplo. Puedo hacer una condición muy grande. Mira, ¿qué condición voy a poner? Que el nombre sea igual a Ana. Y que la edad sea mayor a 20. Y que su sueldo sea menor o igual a 5.000. Y, ¿no? Entonces puedo poner muchas condiciones en una misma o varias tablas. ¿Ya? En este caso ya tengo 3 condiciones. La primera, su nombre tiene que ser Ana.
Si hay una lista grande, miles de personas, yo digo, a ver, levanten la mano quienes se llaman Ana. Uy, levantan varias. De esas, ¿cuántas tienen, cuántos tienen edad mayor a 20? Entonces, ya no van a elegirse todas. El grupo se va a reducir por causa de esta segunda condición y se quedan menos. Hay las que se llaman Ana y su edad es mayor a 20. Y de ustedes que han quedado, ¿cuánto su sueldo es menor o igual a 5.000? Entonces, el grupo se hace más pequeñito. ¿Qué significa? Mientras más condiciones, el grupo de datos que aparece es más reducido. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Se hace la lista más pequeñita. ¿Ya? Veamos cómo se hace esto. Entonces decimos sexo femenino, estamos diciéndole seleccionar todas las columnas, que aparezca todas las columnas de la tabla, ¿ya? ¿De qué tabla? De la tabla empleados. De la tabla empleados. Seleccionar todas las columnas de la tabla empleados. ¿Dónde significa? Donde la condición es que el sexo sea igual a femenino. Entonces ejecutamos la consulta y fíjense, la lista como siempre, cuando tú pones condiciones, siempre se reduce. Siempre se reduce. Y si pones otra condición más, se reduce más. ¿Me entiende? ¿No? Entonces, y puedo poner, mira, y el lugar de donde son, que sea de Oruro. Entonces pongo entre comillas, Oruro. ¿No? Entonces estoy poniendo dos condiciones. Cuando es femenino, miren, se ha reducido la lista. Eran 30, ahora son menos. Y si pongo otra condición, que además de femenino sea de Oruro, entonces la lista tiene que ser menos todavía. A ver, ejecutaremos. Y miren, se reduce más todavía. Y si pongo otra condición, y miren, el cargo, entonces la columna cargo está acá, sea igual a la palabra vendedor. Vendedor. Entonces, fíjense, he añadido una condición más, ejecuto, y se hace más corta la lista. Entonces está claro que por cada condición que añadimos, la lista se hace más reducida. Así es como se hacen las selecciones, ¿no es verdad? Selecciones para un cargo, selecciones para un equipo, selecciones, casi siempre se ponen condiciones. Esas condiciones cuando se habla de documentación se dicen requisitos, ¿no? Pero aquí se llaman condiciones, no se llaman requisitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se ha entendido que mientras más condiciones hay, se reduce la lista? Listo, muy bien. Ahora, vamos a poner otro tipo de condiciones. Inge, ¿puedo bajar este Word abajito? ¿Me es más cómodo? Claro que sí, puedes bajarlo, no hay problema. La máquina no se va a volver loca. Tú puedes poner en 3 filas cada una de estas, como les he enseñado. El select en una fila, el from en otra fila y el where en otra fila. No hay ningún inconveniente. Entonces, ponemos otra condición. Ahora la condición vamos a escribir para campos de tipo numérico. Para campos de tipo numérico se utilizan operadores desde el así, aunque no solamente se aplican en numéricos, ¿no? Desde el así. ¿Cuáles son los operadores generalmente? Son el igual, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual. Y el diferente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú quieres edades mayores a 25, se escribe edad y pones pues el símbolo correspondiente, mayor a 25. Entonces, en números se aplican todos estos. ¿Listo? Todos esos operadores. Entonces venimos acá y digamos quiero sueldos mayores o menores a 2.000. Entonces pones menores a 2.000. Pero si quisieras incluir el sueldo de 2.000, entonces pones sueldo menor o igual a 2.000. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el sueldo va a salir los que tienen menor a 2.000, pero el 2.000 no va a salir. Si pones esto con el igual más, entonces significa que no solamente quieres los sueldos menores a 2.000, sino los que ganan 2.000 también, de 2.000 para abajo. Esto sería de 1.999 para abajo, ¿no? Esa es la diferencia de utilizar estito o no usarlo, ¿de acuerdo? Hagamos la prueba. A ver dónde, y tenemos columnas numéricas que serían el sueldo y vigente, nada más. Entonces vamos a hacer vigente. Vigente, ahora,
Acordate que cuando nosotros buscamos en los campos de tipo texto, utilizamos las comillas, ¿no ve? Aquí ponemos el dato y las comillas. Pero en cuestión de números, nunca se utilizan comillas, directamente se pone el número. Por ejemplo, 0. Estoy diciendo donde vigente es igual a 0, porque si pongo entre comillas, no sería el 0, sería como una letra más el 0. Pero ahora, cuando pongo así, es el 0. Entonces pongo F5 y mira todos los que son vigentes, los que tienen su vigente igual a 0. Si en vez de 0 pongo 1, F5, entonces me sale la lista de los que están vigentes, es decir, la lista de los que aún están trabajando dentro de mi institución. Ahora, otra columna que puedo usar para buscar información numérica es el sueldo. ¿Cómo puedo buscar? Utilizo el nombre del campo, en este caso es sueldo. Sueldo. El sueldo, por ejemplo, puede ser igual a 1300. A ver, ¿quiénes ganan 1300? F5, y ahí están los que ganan 1300. ¿Quiénes ganan mayor a 1300? Entonces cambio el operador por un mayor, F5, y estos son los que ganan más de 1300. Miren, los de 1300 no han salido porque le dije mayor a 1300. Pero si le dijera igual a 1300, entonces 1300 más va a salir. Mira, 1300 más han salido, ¿no? Entonces hay que saber restringir la información que estás buscando. ¿Quiénes ganan menos de 2000? Entonces pongo menor a 2000. A ver, mostrame todos los empleados cuyo sueldo es menor a 2000. No 2000, sino menor a 2000. F5. Ay, perdón. Otra vez. ¿Ya? F5. Y ahí me sale. Mire, todos los sueldos que son menores a 2000. No hay más de 2000 acá. Mire. No hay más de 2000. ¿No? Entonces, todos los sueldos menores a 2000. Entonces, yo puedo colocar sueldos mayores, menores o iguales. Acabamos de hacerlo. ¿Quiénes ganan más de 2000? Entonces, mayor tendría que poner sueldo mayor a 2000, F5. Y miren, unos cuantitos ganan mayor a 2000, 2300, y el que más, el administrador, 3100, ¿no? El anterior administrador ganaba 2800, pero ahora mi actual administrador gana 3100. ¿Está bien? Entonces, para buscar datos en columnas numéricas, se utilizan los operadores de relación. Mayor igual, menor, mayor, como quieres el valor numérico que sea. ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Ya. Yo quiero ahora sueldos que estén entre... a ver, ¿entre cuánto quisiéramos buscar? A ver, primero vamos a hacer sin condiciones para ver toda la información. Ahí está. Hay sueldos desde 1200, 1300 y ya. Quiero sueldos entre 1500 y 2000. Entre 1500 y 2000. Entonces quiero sueldos entre 1500 y 2000. Ya. Cuando quiero buscar información así, este tipo de búsqueda se llama búsqueda por rango. Rango, ¿saben lo que es rango, no? Está en el rango de 8 a 10. Está en el rango de 100 y 200. Significa todos los valores que están entre esos dos valores que estoy dando. El rango siempre se da entre dos valores. Entre dos valores, ¿no? En este caso el primer valor es 1500 y el segundo es 2000. Estoy diciendo, quisiera encontrar los sueldos entre 1500 y 2000, pero el INGE ha dicho que solamente se puede utilizar esto. ¿Cómo podría hacer eso? Hay dos maneras. La primera forma es esta. La primera forma, ¿ya? Es así. Es decir, que el sueldo debe ser mayor o igual a 1500. Con eso ya cumplimos esto. Mayor, pero y obligatoriamente el sueldo tiene que ser a la vez menor o igual a 2000. Esa tendría que ser la condición. Entonces, esto me muestra todos los sueldos entre 1500 y 2000. Fíjate bien, entre 1500 y 2000. Sueldo tiene que ser mayor o igual a 1500, pero el sueldo a la vez tiene que ser menor o igual a 2000. Entonces vengo acá, voy a hacer un copy y para evitar la escritura, entonces pongo en el web donde y añado esta condición, ¿no? Entonces aquí está la columna sueldo
Y ahora voy a filtrar. Y ahí está, miren, sale o no sale. Sueldos entre 1.500 y máximo 2.000. No hay nadie que gane 2.000, pero sí están los 1.500, 1.600, ¿no? Estos están en el rango de 1.500 y 2.000. ¿Se entendió esa parte? Pregunté a todos. A todos he preguntado. A Héctor, a Elizabeth, a Álvaro, a Johnny, Teodoro, a todos he preguntado. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Ahora, voy a traducir esto que acabo de escribir al inglés. Esto, ¿listo? Entonces, la segunda forma, hay una segunda forma. ¿Cuál es esa segunda forma? Es esta, fíjate bien. Mira, voy a traducir. Sueldo. Quiero entre, pero ¿cómo se dice entre en inglés? Se dice between. Y se pone 1.500. Hasta este momento está diciendo sueldo entre 1.500. El y, ¿cómo se traduce en inglés? And. Y 2.000. ¿Qué acabo de hacer? Simplemente esto lo he traducido al inglés. Este es el nombre del campo, eso no cambia. Pero he traducido este entre y al inglés. Ahora voy a agarrar esto y lo voy a poner en mis condiciones. Mira. ¿No? Entonces no necesito utilizar tanto menor o igual como este, ¿no? Entonces esta sería la segunda forma. ¿Ya? Entonces se utiliza la palabra between. Veamos si funciona igual. Primero voy a copiar, voy a eliminar, voy a ejecutar. Primero salen todos. Ahora recién voy a poner esto. Ahora ejecuto y mira, exactamente hace lo mismo que la anterior expresión, esta expresión. Entonces, ¿cuál es más fácil escribir? Para mí es esta. Entonces, eso es lo que vamos a escribir cuando queramos encontrar valores numéricos entre determinados rangos, donde conocemos un valor inicial y un valor final. Temperaturas entre 50 y 100, sueldos entre 2.000 y 3.000, notas entre 50 y 70, edades entre 25 y 30, ¿no? Entonces, cuando queremos encontrar información entre un rango determinado, vamos a utilizar la palabra between y and. Primero se pone el nombre del campo donde quieres buscar, en este caso es el sueldo. Luego se pone la palabra between, entre, el valor que quieres buscar inicial y se pone and y el valor final que quieres buscar. Entonces, pones en el web y con eso tranquilamente encuentras la información. ¿Entendido?